Chile tomado es el título del más reciente libro del arquitecto y urbanista Iván Poduje. Ustedes ya lo conocen. En 130 páginas aborda las repercusiones de la pobreza, el crimen, la inmigración y el narcotráfico en el funcionamiento y la salud de nuestras ciudades. Este libro me tuvo leyéndolo durante todo el fin de semana. La verdad es que es un libro que no solamente es un buen ayuda a memoria respecto de eventos que hemos vivido en los últimos 4 años, sino que explica de una manera muy clara lo que estamos viviendo en materia de ciudad. El Chile tomado, la verdad es que como título es un muy buen título. Y para hablar de este segundo libro después de 7 cabezas, tenemos a Iván Poduje, que ustedes recordarán que fue columnista de cuando este programa se llamaba Plaza Pauta. Y ahora vuelve en Gloria y Majestad con este segundo título. Bienvenido, Iván Poduje, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rita? Gracias por invitarme. Un Felicitaciones por el libro. Gracias. Independiente de la posición política muy obvia, evidente, que se lee, por supuesto. ¿Tú crees? No, yo creo, estoy segura, por supuesto, es no solamente un buen repaso para poder entender, ¿no es cierto?, por qué estamos viendo en las ciudades que vivimos y por qué leemos todos los titulares que leemos, sino que también tiene información contundente, nueva, muy bien documentada respecto de varios flancos, ¿no es cierto?, que están viviendo en nuestras ciudades. Ahora, Iván, ahí afirmas, creo que en la página 41, ni recuerdo, a 4 años del estallido puedo afirmar con total convicción y evidencia que las ciudades chilenas son hoy más pobres, inseguras y segregadas que entonces. Sí. Me interesa la palabra evidencia. A ver, evidencia, crecimiento de campamento, el triple, ¿cierto? Aumento de los homicidios, 40%. Aumento del terrorismo, ya en el caso de la macrozona sur, casi un 100%, o sea, en extensión territorial. Deterioro... y en el caso del homicidio, aumento también de las comunas centrales. Deterioro de espacios públicos. Aumento del comercio ambulante, que lo tenemos además medido nosotros. ¿Ya? Nativa. Sí, 57 calles tomadas por el comercio ambulante. Casi todos los paseos peatonales del centro, de la Florida. Ciudad blindada, que antes no existía, ¿cierto?, en los centros periféricos. Entonces, tenemos una ciudad más pobre, más segregada, más violenta, más insegura, y además de eso, que es la suma de las crisis, porque no solamente la crisis social, tenemos, digamos, autoridades que no están viendo el problema, y además tenemos expertos o universidades que tampoco están hablando del tema. Entonces, es muy raro lo que está pasando, Rita, y el libro lo que busca, básicamente, es poner en contexto esta nueva ciudad. Esta nueva ciudad. Sí, para que las prioridades se alineen un poco y se hable de estos temas. En vivienda ha pasado algo. Tengo un déficit de, según la Cámara, 1 millón de viviendas, según el MIMBU, 700.000 viviendas, como sea, muchísimo. Pero mira, tenemos un retroceso evidente, o sea, tenemos el déficit de vivienda que teníamos en el año 90, 96. Sí, uno de los argumentos que se da en el libro, que tú das en el libro para entender la crisis de la vivienda es, por supuesto, está ligado a la migración, ¿no es cierto? Sí, a una ola de migrantes. Sin embargo, ¿es solamente esa variable con la que uno podría entender esta crisis habitacional? No. Te lo pregunto porque me imagino yo que venía la crisis arrastrándose desde antes, o si no, el déficit de, como dices tú, 1.100.000 viviendas, de acuerdo a la Cámara, o los 650.000 de acuerdo al MIMBU, no podrían explicarse necesariamente, ¿no? No, tenemos un problema de arrastre hace tiempo que tiene que ver con la burocracia, con el aumento de los costos de los materiales de construcción, con las restricciones de crédito, para que las familias puedan comprar vivienda, tanto aquellos que van a los subsidios más altos como los que están fuera del subsidio, y ya tenemos bancos que no prestan plata. Entonces tenemos un mercado más chico y eso ha afectado a la industria de la construcción, ha afectado a la industria del cemento. Entonces tenemos una cadena de actividades que está retrasada. Pero además lo más grave es que el sueño de la casa propia, que era la promesa que pudimos cumplir como país, tuvimos hasta un 76% de propietarios de su vivienda, hoy día ha bajado a 68% y sigue bajando. Mucho arrendatario y se ha ido perdiendo ese sueño y es fundamental recuperarlo. Y sobre eso tampoco hay muchas propuestas. Ahora, el sueño de la casa propia, si uno, por ejemplo, revisa lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en España, uno ve que es súper dialogante lo que pasa en esos lugares con lo que pasa en Chile respecto de la imposibilidad de incluso jóvenes profesionales que están contratados y reciben un salario de acceder al sueño de la casa propia, incluso al sueño del arriendo por parte de ellos y poder salir de la casa. Cuando tú hablas de la crisis de la ciudad marcada por la crisis habitacional, ¿es necesariamente una crisis nacional o también tiene que ver con una crisis mundial? Es una crisis mundial, efectivamente. Los costos de las viviendas han subido en todo el mundo y el acceso a crédito se ha puesto restrictivo.
Y eso con la pandemia se agravó, porque la pandemia lo que hizo fue básicamente aumentar los costos de todos los materiales de construcción, por los traslados, etcétera. Entonces, sí, es global, pero en el caso de Chile se agrava porque tenemos el aumento de la informalidad, que son los campamentos, que en Europa no existe, ¿ya? Y nosotros tenemos un aumento del 300% de la informalidad, ¿ya? Y tenemos además ya una industria asociada a la vivienda informal, al mercado negro. Las mafias, no solamente de terreno, sino también como que operan como constructoras, entre comillas. Sí, así es. Que Atisba lo ha ido relevando en el último tiempo. Así es. Entonces tenemos una situación mucho más compleja que otros países de Europa, pero para mí los países de Europa no son ejemplo, porque nosotros, digamos, tenemos que ir a un modelo más parecido al español, que tiene un porcentaje de vivienda propia, que al inglés o al anglosajón. Y ese modelo, hoy día tenemos que cumplir la gente el sueño de la casa propia, es nuestra obligación. Ahora, llama la atención, ¿no es cierto?, que en este libro, Chile Tomado, recién lanzado, ¿no es cierto?, por Iván Poduje, UCBAR Editores, hay una pésima combinación, ¿no es cierto?, entre primero las consecuencias de la violencia al estallido, luego las consecuencias de la pandemia, se suma, ¿no es cierto?, el fenómeno migratorio, pero también como constante está la poca presencia del Estado. Sí. Y ahí tú lo subrayas muy bien en este texto, y ¿cuáles podrían ser esas consecuencias en la crisis que tenemos de nuestras ciudades? Que finalmente, claro, cuando uno lee el texto uno se da cuenta realmente en lo que está viviendo. Sí. En el día a día probablemente uno se acostumbra, lamentablemente. Nos vamos acostumbrando como la rana. Pero en el texto la verdad es que uno se da cuenta y uno dice, chuta, esto es lo que estamos viviendo y no hace mucho no vivíamos esto. Entonces, ¿qué rol le das a esta ausencia del Estado? La ausencia del Estado tiene que ver con la indiferencia de la autoridad respecto a estos problemas, pero en términos prácticos eso permite que todas las patologías sociales asociadas, por ejemplo, ausentismo escolar, violencia intrafamiliar, narcotráfico, control territorial de banda, aumente, porque tú no tienes un Estado de Derecho operando, ni tienes prestaciones que el Estado debe dar por obligación en salud, en vivienda, en deporte, en recreación, que la está dando mal. Entonces, esas carencias son suplidas por organizaciones paralelas que siempre son criminales, o que tienen una agenda criminal o delictual o política que es negativa. Entonces, indudablemente que es un gran problema, es enorme problema, y lo tenemos hoy día muy extendido, la ausencia del Estado, muy extendido. Ahora, son varias las mafias de las que podemos hablar, ¿no es cierto? Está la mafia de las drogas, está la mafia de los ambulantes, está la mafia de los campamentos. Sí. Ese tipo de mafias en plural, ¿se había dado anteriormente en Chile? ¿O esto es absolutamente inédito? No, el narcotráfico se viene reportando desde el año 2000 al menos, 2009 CIPER, digamos, marca un hito en eso, pero respecto a CIPER, que el 2009 la radiografía de CIPER, mismo CIPER la duplica en cuanto a zonas afectadas el 2021, y nosotros más que la duplicamos en nuestra estimación 2023. Podemos sumar la mafia de la madera en el sur también. Tenemos la mafia de la madera en el sur, tenemos la mafia del salmón y la merluza también, asociada a la parte de los fiordos. Tenemos cobre robado, tenemos terrorismo que está vinculado a eso, digamos, que es el bloqueo de rutas para que puedan operar estos grupos. Tenemos problemas en los puertos, digamos, y claro, eso es nuevo, porque tenemos lo que hizo la crisis migratoria es permitir que el 98% de la gente que entrara fuera gente con necesidades sociales, gente que quería trabajar, pero un 2% son delincuentes organizados que trasladan estos métodos de explotación criminal a Chile, los importan, y hoy día los vemos disputándose a balazos los barrios del centro, etcétera. Y a ver, ¿cuáles son, también lo describes en el libro, pero cuáles son las consecuencias de estas mafias en plural, ¿no es cierto? Cuando son estas mafias las que dominan los territorios, y cuáles son las como grandes novedades respecto también de cuáles son esos territorios que son los afectados, los que quizás nunca antes habían sido afectados de la manera que son hoy, por ejemplo, el centro Santiago. Sí, por ejemplo, el centro Santiago, ¿y cuál podría ser la salida de un centro? O sea, ¿qué pasa cuando una ciudad, una capital además, no tiene centro? Bueno, ya estamos con una situación de un centro fuera de control. La mayor cantidad de homicidios ocurren en la comuna de Santiago hoy día, por lejos, digamos, por lejos. Después viene Tarapacá, Iquique, perdón, la comuna de Santiago. Comercio informal, desbocado en Santiago, arriendo irregular. La implicancia de eso es que se va cerrando ese lugar, entonces nadie quiere estar ahí. La gente se empieza a ir, las oficinas se empiezan a ir, y eso permite que en el corazón histórico, patrimonial de la ciudad, tú tengas estas economías criminales, como le dicen los expertos, operando con total impunidad, aterrando a los vecinos, destruyendo el patrimonio, y que hacen, en el fondo, las empresas o los privados se empiezan a mover, a desplazar.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Casos hay varios, digamos, bancos, retail, por supuesto, edificios de oficina, etcétera. Por supuesto, en casos críticos de Valparaíso hoy día nos acabamos de enterar que incluso oficinas públicas se están yendo, ya casi no queda ninguna oficina naviera en Valparaíso, ya y eso es dramático porque cuando el centro pierde su relevancia o su gravitación económica, comercial y digamos y simbólica también, se transforma en una tierra vacía, abandonada, como el centro de la ciudad centroamericana, o como fue Manhattan en los 70, y eso es muy peligroso, cuesta mucho trabajo recuperarlo, años. Entonces, pero para eso hay que partir. Y tú, lamentablemente, no veo hoy día una agenda que esté orientada a eso. Ahora, cuando se habla del rediseño del eje Alameda Providencia, eso, o se habla, por ejemplo, de la energía que le pone el gobernador Claudio Rego a reparar los monumentos a pesar de, digamos, la instrucción del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ahí hay algún tipo de trabajo que creas que vaya en la dirección correcta para recuperar el centro de Santiago? Yo creo que es un avance. ¿O es poquito? A ver, yo creo que la pintura de fachadas es un avance. Es un avance porque permite evitar el fenómeno del abandono, del abandono, porque en el fondo cuando tú permites que se pinten y destruyan nuestros patrimonios, obviamente lo que está dando es una señal de que no te importa y por lo tanto está dando una señal que se puede entrar ahí a hacer lo que tú quieras. Entonces, lo que está pasando hoy día con el barrio Conchitoro, que está destruido por los delincuentes que se dicen alumnos del liceo de aplicación, que junto con destruir su liceo, destruyen el barrio Conchitoro. Bueno, y ahí no hay ninguna recuperación. Lo que está pasando con el barrio de Yungay hoy día, por delito y por vandalismo, con el barrio de Brasil. Entonces yo creo que es valorable el efecto de la Alameda, pero es totalmente insuficiente, porque tú lo que tienes que hacer es junto con trabajar en la limpieza, tienes que trabajar en la recuperación económica de esos barrios, tienes que sacar a los delincuentes que se los han tomado, tienes que dar señales de confianza para que los vecinos, tienes que dar señales de autoridad que no dependen del gobernador en Chile, que tienen que ver con la policía. Y el comercio ambulante es la proliferación del comercio ambulante es una señal de no autoridad por parte de los municipios, es un cáncer, por ejemplo, sí, del municipio de Santiago o del municipio de Santiago, el municipio de Santiago, o sea, lo que pasa, digamos, o de sea, todos no hay los ningún lugar donde uno circula. Lo que está pasando en Estación Central es francamente impresionante, o sea, en Independencia, en Recoleta, absolutamente impresentable, o sea, la verdad es que no se puede circular. No. Claro, ahí la verdad es que el alcalde no puede hacer nada. Yo, el alcalde de Estación Central, ¿qué puedo decirle? Si tiene 40 inspectores, estos tipos son 3.000, andan armados, con fierros, con armas, con estoque, agreden, amenazan a los inspectores, entonces no se Pero este diagnóstico tiene, Iván Poduje, una salida, porque la verdad es sí, que por supuesto que tiene salida. ¿Cuál es la salida? La primera salida que tienes, que tú necesitas autoridades políticas involucradas en este tema. Autoridades políticas involucradas en este tema, autoridades políticas que tengan un compromiso para quebrar los huevos que se requieren para hacer tortillas, en este caso perseguir a las mafias, interceptar los camiones, requisar las bodegas, meter preso a los líderes. Pero esto es como tolerancia cero en Nueva York, años 70, lógico, digamos. Lógico. Época Giuliani. Lógico, por supuesto que sí. Ahora, lo que pasa es que eso, pero es que esto también pasa en Valparaíso, en Antofagasta, en San Antonio, en Copiapó. Un objetivo del libro, Rita, es mostrar la realidad del país que debido al centralismo que tenemos nosotros y al centralismo más encima de la microciudad, a veces digamos, donde se toman todas las decisiones y estos temas que no existen. La Entonces, autosegregación que tú mencionas la en el libro. autosegregación de la élite. Es bien interesante ese concepto, autosegregación física y mental, parece. Y mental, y política, y espiritual, y de todo. Entonces, en ese mundo están ausentes todos estos problemas, y claro, cuando están ausentes no duelen, y si no duelen, no hay acción. Ahora, ausente por un poquito más de tiempo, porque la verdad es que también uno ve en el barrio alto o en los barrios altos también un cambio en el perfil de los delitos, un cambio en el perfil de los delincuentes, o uno ve también que no es lo mismo que era hace 10 o 15 años. Va a llegar. Lo que pasa es que, mira, estas economías criminales que nosotros estudiamos tienen 3 fases. La primera fase es la colonización, que es lo que están haciendo, digamos, ya hicieron, ya que instalarse, controlar. Después viene la infiltración, que es que se meten en las instituciones políticas. Y luego viene la expansión, y la expansión implica necesariamente que los secuestros que hoy día vemos en sectores populares se van al sector oriente, que las acciones terroristas o anarquistas se van al sector oriente. Siempre llegaron en Colombia, llegaron en México. ¿Y qué hacen los gobiernos ahí? Pactan muchas veces, como han hecho en México, lo hicieron en un momento. Mira, ¿sabes qué? Operan en Sinaloa, pero no operan en DF. Pero eso cuando ya el Estado falló.
Antes de eso tiene secuestro, tiene asesinatos por encargo, sicariato. Eso hoy día lo estamos viendo en muchas comunas y van a llegar acá, van a llegar al sector oriente. Chile Tomado, ya estamos en el tiempo, Iván Poduje, libro que además presentaste este fin de semana en la feria FAS. Sí. Y para ir cerrando, ¿cuál es la luz de esperanza? Uno, ¿y por qué este libro sale ahora, justo a días del 19 de octubre? Bueno, la primero, hay ahí en ese libro... Hay un capítulo dedicado a la esperanza. Sí, dedicado a la esperanza. Se puede salir de esto, han salido países de estos, pero se requiere un remesón en las autoridades, en la élite, en la universidad y en todo lo que están hoy día arriba de Narnia. Ese es uno. Segundo, ¿por qué sale hoy día? Porque mi editora me dijo, mira, tenemos que sacarlo acá porque esto parte, es una suerte de secuela de Siete Cabezas. Sí, secuela de Siete Cabezas. Entonces, sí. y lo que hace es ver cómo ese estallido no solo afectó el momento, claro, el 2020, hoy 2021, digamos, 2022, 2023. Abrió la puerta sí. para que otras crisis que venían, la pandemia no es culpa de estallido, pero se multiplican. Sí. Y la crisis migratoria se acelera y la crisis delictual también. Entonces, esas 4 crisis tienen como origen, por supuesto que son problemas que vienen de larga data, pero el estallido es un punto de inflexión. Y bueno, y por eso lo sacamos en esta fecha. A propósito de la luz de esperanza, y con esto sí que cierro en los Panamericanos, ¿te parece Santiago 2023? ¿Te parece que puede ser también una luz de esperanza, un reseteo o el inicio de algo nuevo? No. Estoy comparándolo con todas las esperanzas que hay, por ejemplo, en las Olimpiadas de París 2024. Claro, lo que pasa es que eso, mira, es como que tú en París tienes la torta y tienes varias capas y arriba está varias capas y arriba se pone como la frutillita, no sé cómo decirlo. Pongámosle el marrasquino. El marrasquino, ¿cierto? Y nosotros lo que tenemos es un plato vacío con un marrasquino. Puta, ya, bueno. No, que es verdad, pues si París tiene sistemas de protección, de defensa, integración social, y nosotros ¿qué tenemos? Bueno. Además te quiero decir que se están lloviendo los edificios del Panamericano. Son como 3 o 4 departamentos. Sí, no es una bonita señal, pero bueno, vamos a estar hablando de eso un ratito más. Iván Poduje, muchísimas gracias. Te entrevistamos cuando sacaste de Siete Cabezas. Sí, lo sé. Ahora pendiente estaba, ¿no es cierto?, echarle un looking a este libro que es bien interesante. Es tremendo igual, ¿eh? Hay que leerlo con un es tremendo. No es tremendo, Rita. Es que uno como que olvida, el cerebro... La idea justamente es remover un poquito, pero con propuestas. Con propuesta. Y para salir. Sí. Esa es la idea. Gracias por esta visita además física, no por Zoom. Claro, como tiene que ser, porque acá estamos en los territorios. Estamos en el territorio. Como palabra que destruyeron el territorio.